Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén bien en este día tan lluvioso. Y quería comentarles un poquito una apertura que inventé ayer. Y ayer la quise grabar antes, pero en realidad no he podido. Hoy espero poder compartirla con ustedes. Es una apertura en donde vamos a ver cómo podemos sanar con las cartas aquel dolor de cuando nosotros tuvimos una expectativa y no se cumplió, ¿sí? Generalmente eso se lo conoce como la famosa pérdida del alma, ¿no? Cuando uno queda como desalmado porque uno tiene una expectativa en algo o que, o que la otra persona cambie o que le den tal reconocimiento, etcétera. En fin, hay un montón de situaciones, ¿no? O que pase un suceso determinado que en realidad no sucede. Entonces uno va juntando expectativas y cuando esas expectativas no se cumplen, muchas veces uno pierde una porción del alma. O sea, uno pierde, queda mal, queda quebrado. Entonces, ¿cómo hacemos para usar el tarot como herramienta con nosotros mismos para tratar de sanar esa parte? Indudablemente que hay también otros canales o vías de sanación, como por ejemplo también que es una terapia que va muy conjunta a lo que es el tema del tarot, lo que es el tener su propia autoayuda y demás, que son los florales, ¿no? Los florales de Bach, que sabemos que son fabulosos y son para cada estado emocional determinado, etcétera. Que obviamente ustedes se pueden hacer, al igual que me las hice yo, sus propias cartas de el tarot, de las cartas florales de Bach, hechas a mano, el tarot floral. Toman 38 cartoncitos, le ponen el nombre de cada floral y el número, a ver si lo ven ahí. Este es el floral número 5, Cerato. Es un floral que corresponde al grupo de la incertidumbre. Pero bueno, no vamos a entrar en el tema de Bach ahora. Lo que quería mostrarles de esta apertura, que la denominé apertura mariposa. ¿Por qué? Porque el fin que tiene esta apertura de cartas es el sanar, pero a la vez en ese sanar está implicado el transmutar, está implicado el cambiar, el dejar el estado actual para empezar una evolución hacia la sanación, no seguir arrastrando el mismo dolor que está relacionado al conflicto que tenemos, ya sea por ejemplo en el ámbito del reconocimiento, el 6 de bastos, por ejemplo, ese estado de que, bueno, nosotros queremos ese reconocimiento y quizás no lo tenemos. En la parte material, el estado del 4 de oros, el sentirnos pobres, el sentirnos que no nos alcanza el dinero. El 5 de oros también, un estado de salud un poquito embromado, o quizás el 5 de oros es una carta que nos afecta hasta emocionalmente por más que sean oros, porque es una carta en donde uno no se siente parte de la manada, no se siente parte del grupo familiar, del grupo de un grupo determinado que en realidad debería estar apoyando y realmente la persona no se siente así. Rider lo ilustra muy bien en la imagen de los leprosos y la catedral que está detrás, ¿no? Antiguamente sabemos que no estaba permitido para la gente que estaba sufriendo o padeciendo en realidad una enfermedad como la lepra, que ellos tuvieran contacto o entraran ya sea al tabernáculo o ya sea a ese recinto sagrado, catedral, como le quieran llamar, en donde se adoraba a Dios. Es una imagen muy católica, pero que Rider la refleja muy bien, ¿no? El tarot de Rider White. Entonces, el conflicto nos puede afectar en varios ámbitos. Creo que lo esencial o el punto clave de esta apertura es el identificar el conflicto que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser a nivel mental, estar en un estado de 2 de espadas, por ejemplo.
un estado en donde me niego a ver la situación, en donde no quiero hablar de ese tema, no lo quiero reconocer, no quiero asumir que hay un conflicto, entonces lo barro, lo escondo. Puede ser un conflicto a nivel emocional, de una depresión tremenda, de una tristeza, por algo que perdí, por algo que sucedió, que realmente me dejó muy mal. El 5 de copas siempre está relacionado a lo que se pierde. Pido disculpas, pero estoy con un dolor de contracturas tremendo. Tenemos que tener en cuenta que los 5, todos los 5, el 5 de basto, el 5 de copas, el 5 de espadas, el 5 de oro, el número 5 siempre nos está hablando de los puntos de quiebre. Siempre, o sea, todo viene divino hasta el número 5. En el número 5 siempre algo cambia, se rompe la estructura, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos bien identificado el conflicto que tenemos, o sea, el problema, lo vamos a poner como carta central, ¿sí? Obviamente que sería pueden hacerlo sin tener que buscar la carta. Pero, por ejemplo, si yo sé que tengo un conflicto, por ejemplo, en dejar ir al pasado, sé que el 6 de copas va a ser la carta que yo voy a estar buscando. Un ejemplo, ¿no? Eso es si ustedes tienen un conocimiento básico, por lo menos, de los significados de los arcanos menores. Es una apertura que yo la diseñé con arcanos menores, ¿sí? Si quieren hacerlo con arcanos mayores como base y después ponerles arcanos menores arriba, van cada uno. Yo no lo haría de esa forma. Yo en realidad, por eso se llama la apertura mariposa, porque en realidad es para transmutar el conflicto que tengo para poder sanarlo y dejarlo atrás. Empezar desde el momento en que se hace la apertura para empezar a ver cómo sanar, cómo solucionar ese conflicto y cómo dejarlo de lado. Obviamente que primero lo tengo que reconocer. Ahí entra el tema de buscar la carta. Ejemplo, si yo sé que tengo un conflicto en dejar ir el pasado por una situación determinada, la carta base que voy a poner como conflicto va a ser el 6 de copas. Ese es un ejemplo. Si yo sé, que tengo un conflicto que estoy sintiendo, que estoy a nivel energético estoy muy mal, estoy sintiendo que hay un ataque energético, hay un vampirismo energético por parte de los demás, etc. Obviamente la carta conflicto va a ser el 7 de bastos. Yo lo voy a buscar en el mazo y lo voy a poner en la postura del conflicto, ¿sí? En el siguiente video yo voy a bajar la cámara para que ustedes vean cómo está diagramada la apertura. Pero es bien como si fuera el dibujo de una mariposa. O sea, tenemos dos cartas para lo que es el cuerpo, digamos, de la mariposa. Y después dos cartas a la izquierda, dos cartas a la derecha. Y abajo lo mismo, dos cartas a la izquierda y dos cartas a la derecha. O sea, esas serían las alas de la mariposa. Ahora les voy a explicar. Ustedes primero se buscan el conflicto. ¿Ah? Tengo un conflicto, qué sé yo, con el dinero, con la parte económica. Estoy sintiendo que hay un bloqueo en la parte económica, no me está rindiendo el dinero, no me alcanza la plata. Entonces yo voy a tomar el 4 de oros, que sé que es la carta del avaro, la carta en donde todo me parece muy poco, tengo que cuidarlo porque esto es todo lo que hay, etc. Entonces yo voy a tomar esta carta como carta de conflicto y la vamos a poner en esa postura. Ahora, la carta de arriba, ¿sí? Porque son dos cartas, ese es el cuerpo de la mariposa. La carta de arriba va a ser el significador, porque es una apertura para nosotros mismos, ¿sí? Obviamente se la pueden hacer a otra persona, pero en este caso yo la apliqué o la diseñé pensando en una apertura de autoayuda, ¿sí? Entonces va a ser el significador. ¿Qué es el significador? Es la carta representante de la persona. O sea, si tú eres una persona mujer mayor de 30 años, vas a usar el arquetipo de una reina. Si tú eres un hombre mayor de 30 años, vas a usar el arquetipo de un rey. Bárbaro. Pero tenemos 4 palos, o sea que tenemos 4 reyes y 4 reinas. El palo lo determina el signo de la persona. Siempre que tomamos, por ejemplo, signos de aire, elemento aire, el palo que le corresponde es el palo de espadas. Entonces, si la persona es un consultante mayor de 30 de signo
de Libra, yo voy a tomar el Rey de Espadas, por ejemplo. Siempre, o de Acuario, etcétera, ¿no? Sabemos que los signos de aire son Géminis, Libra, Acuario. Los signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. El palo que le corresponde es la copa, obvio. El signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, su palo es el oro. Y el signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario, el palo es el basto, ¿sí? Entonces, dependiendo. Si tú eres una persona menor de 30 años, tú vas a usar el arquetipo de un caballo, un caballero, ¿sí? Seas hombre o mujer, ¿tá? O sea, no tienen por qué hacerlo así, es mi forma de hacerlo y de seleccionar a las personas dentro de lo que es mi tarot, ¿tá? Pero no todos los tarotistas lo tienen que hacer de esa forma y es altamente respetable la forma que cada uno tenga de adjudicar un personaje o una persona, mejor dicho, a las cartas de la corte, ¿no? Que sabemos que son las sotas, los caballos, las reinas y los reyes, ¿tá? Las sotas no entrarían dentro de ese arquetipo porque en realidad las sotas representan más a lo que son los niños, ¿sí? Entonces las sotas las dejamos un poquito como para las personas muy menores, ¿sí? Entonces usamos siempre, después que salimos de lo que es 12 años, 13 años, o sea, ya después de los 13 ya empezamos con el arquetipo del caballero. Después de los 12 ya empezamos con el arquetipo del caballero hasta los 30 años, ¿sí? Sea hombre o mujer. Muy bien. Eso por un lado. Luego que tenemos el significador, por ejemplo, yo soy una persona menor de 30 de signo de Virgo, signo de tierra, por lo tanto el palo que me corresponde es el oro, y por ser menor de 30 años, el arquetipo que me correspondería es el caballero. Entonces yo sería un caballero de oros y me ubico en la postura del significador. La postura de abajo es el conflicto, ¿sí? Decíamos en este ejemplo el 4 de oros. Luego tenemos las dos posturas de arriba, dos cartas a la izquierda, que vienen hablando de cómo he vivido yo el conflicto, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo un conflicto con el 4 de oros porque no me alcanza la plata, porque tengo un problema económico, lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, pero ¿cómo yo vengo transitando eso? Bueno, esas cartas son las dos cartas que van a la izquierda hacia arriba. Las dos que van a la derecha, ¿sí? Ahí tenemos dos alas de la mariposa, las de arriba. ¿Qué puedo hacer yo para sanar? Esas son las dos cartas puntuales más importantes, ¿sí? Las cartas que están debajo, ¿sí? Que debajo tenemos el significador, el conflicto, y luego tenemos dos cartas a la izquierda y dos cartas a la derecha debajo, al igual que las teníamos arriba. Van a estar hablando del conflicto en sí. Por ejemplo, las dos cartas a la izquierda, ¿qué produjo el conflicto con este 4 de oros? ¿Cuál fue el origen? ¿De dónde salió ese conflicto con el 4 de oros? Y las dos cartas siguientes van a estar representando un consejo relacionado a ese conflicto, ¿tá? Porque no es lo mismo. Ustedes dirán, pero si tenemos las dos posturas de arriba, ¿por qué tenemos dos posturas de abajo? Porque son las cuatro alas de la mariposa y no es lo mismo el decir cómo tú has vivido, qué sé yo, el conflicto que has tenido con un duelo, por ejemplo, el 5 de copas. Bueno, no es lo mismo el cómo lo has vivido que cómo podés empezar a sanar. O no es lo mismo cómo lo has vivido que lo generó a este duelo. ¿Qué fue? Una enfermedad, fue una muerte, etcétera, ¿no? Y un consejo relacionado a ese duelo, a ese conflicto, ¿sí? Es una apertura que me pareció muy interesante. La compartí con la primera persona con la que compartí esta apertura es una amiga y una colega que le mando un beso grande, Rose Green, signo de Cáncer ella. Y bueno, la verdad que también quería compartirla con ustedes. Espero que les guste. En el próximo video ya la vamos a diagramar, la vamos a hacer. También la pueden hacer con Lenormand, ¿sí? Que también lo vamos a hacer con el tarot de las cartas gitanas, ¿sí? Así que bueno, espero que les guste y nos vemos en el próximo video.